Ok, y les doy entonces formalmente la bienvenida a esta quinta clase, creo, de Física de Partículas 1 en el semestre de primavera de 2021. Eh, ya, y hoy día vamos entonces a ver cómo se obtienen las reglas de Feynman, porque la clase pasada la terminamos diciendo que yo podía representar la amplitud invariante por un diagrama y a ese diagrama asociarle formulitas, asociarle reglas a los elementos de los diagramas, a los vértices y al propagador, básicamente. Y con eso podía reconstruir mi amplitud. Y esta es una herramienta muy poderosa porque eso quiere decir que haciendo dibujitos, yo puedo darme cuenta de cuáles son las amplitudes que tengo que calcular y de hecho y aplicando las reglas de Feynman obtengo esas amplitudes. Pero la pregunta es entonces, bueno, ¿y cómo asocio esta formulita a los vértices y cómo asocio esta formulita a los propagadores? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, para eso vamos a recordar algo de lo que hicimos en la clase pasada. Una de las partes cruciales de la clase pasada fue tomar esta ecuación, que es básicamente la ecuación de Maxwell, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, vamos a reemplazar aquí, como estamos haciendo teoría de perturbaciones, y a primer orden yo puedo considerar que este fotón aquí es libre, está completamente libre, así es que lo voy a modelar por una onda plana. Y cuando hago eso, puedo calcular las derivadas exactamente y me queda esto aquí. En el fondo lo que hice, si ustedes quieren, fue eh, tomar la transformada de Fourier de A para calcular las, eh, para calcular las derivadas. Y obtengo esto de aquí. Fíjense que este menos 1 dividido por Q cuadrado, ustedes pueden pensarlo como el inverso de este de Lambertiano. Pero es como el inverso en, en el sentido de las transformadas de Fourier. ¿Ok? O sea, básicamente, yo tengo algo así. Tengo el de Lambertiano. Este es el de Lambertiano. De A igual a QJ. Y yo yo podría decir formalmente que esto es igual a 1 sobre de alfa veces QJ mu. Eso se ve feo, ¿no? ¿Eh? Pero si Sí, nosotros, ¿sí? ese espanta a cualquier matemático. Claro, exactamente. ¿Eh? Pero lo que estoy diciendo es que si yo tomo la transformada de Fourier de esto de aquí, la transformada de Fourier me va a quedar menos Q cuadrado por A mu igual QJ mu, donde hay mu ahora son funciones de Q cuadrado, digamos, y
A mu es 1 sobre q cuadrado q j mu. A lo mejor yo debería colocar unos tildes aquí para enfatizar que tomé la transformada de Fourier, pero eso es lo que estoy diciendo. Y esto de aquí significa esto de aquí en el sentido de la transformada de Fourier. ¿Ok? Entonces, y esto de aquí yo lo terminé identificando con el propagador. Así es que el propagador, eh, el propagador es el inverso del operador diferencial que define mi ecuación de movimiento o mi ecuación de campo. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que es el propagador. Entonces, si volvemos a... Acuérdense, si estoy hablando chino o si estoy hablando tonteras, por favor, griten. ¿Ya? Entonces, en el caso más general, en el caso que yo tengo una masa, eh, por ejemplo, para un campo escalar, a ver, vamos a volver a la pizarra. El campo escalar cumple esta ecuación. Es el campo escalar libre. Esa es la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, si yo quiero obtener el propagador de un campo escalar, yo tengo que calcular el inverso de esto. Tengo que invertir eso. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, pero para invertir, yo tengo que hacer en realidad esto. Y aquí coloco una función genérica delta igual. O sea, esto aplicado a alguna cosa tiene que ser 1, pero el 1 de los operadores es la delta de Dirac. ¿Ok? Y si ustedes ya lo descubrieron, esta ecuación es la típica ecuación que uno tiene para encontrar la función de Green. ¿Se acuerdan de la función de Green? Bueno, aquí está. Sí. Bueno, la función de Green ustedes debieron haberla aprendido en electrodinámica, por ejemplo. Bueno, aquí aparece de nuevo la función de Green. Entonces voy a ir a los apuntes. Y en realidad, si nosotros queremos encontrar el propagador de una partícula, lo que tenemos que encontrar es la función de Green de ese campo, porque la función de Green es exactamente el inverso del operador que caracteriza a la ecuación de onda, a la ecuación de campo. ¿Me siguen? ¿Me doy a entender? Sí, sí. ¿Sí?
Ok, acuérdense, el que se pierde grita. Ahora, calcular la función de Green es fácil en el espacio de los momenta. Y eso está muy bien porque en física de partículas lo que tú quieres medir son energías y momentas. Entonces, está bien trabajar en el espacio de los momentos. Por lo tanto, lo que hago es tomar la transformada de Fourier de esto y la ecuación de Green me queda así. Y ahora yo calculo delta, ahora mi problema lo puede resolver un chico de séptimo básico, digamos. O despeje delta. Y delta me queda eso. Y ese es el propagador de un campo de spin cero, un campo escalar. Ahora, ok, lo hice a partir de la ecuación de campo. La pregunta es, ¿puedo hacer lo mismo sin tener que derivar la ecuación de campo simplemente a partir del lagrangiano? Bueno, sí se puede. Entonces, lo que uno hace es tomar la parte libre del lagrangiano. Este es, por ejemplo, el lagrangiano libre de un campo escalar complejo. Y lo que yo voy a hacer es escribirlo con la siguiente estructura. Un campo a la izquierda, un campo a la derecha y dejar un operador en el medio. Aquí no tengo, en la parte de la masa no tengo problema de factorizar un campo a la derecha y un campo a la izquierda. Pero aquí sí tengo problemas. Entonces, esta parte, la parte cinética del lagrangiano libre, el término cinético, lo voy a integrar por partes. Recuerden que un lagrangiano siempre está dentro de la integral de la acción. Por eso uno habla de integrar por partes. Cuando integro por parte esto, lo que obtengo es esto de aquí. Y ahora tengo el campo por la izquierda, el campo por la derecha y tengo este operador, que si ustedes se fijan es el mismo operador que está aquí. Este es el operador que hay que invertir. Y es siempre así. Si tú quieres encontrar el propagador de una partícula, la receta es toma el lagrangiano libre, escríbelo con un campo a la izquierda, el operador al medio y un campo a la derecha, y el operador que te queda al medio es lo que hay que invertir. ¿Y cómo lo inviertes? Bueno, tomas la transformada de Fourier de la ecuación de Green y despejas directamente el, el, el propagador, la función de Green. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? lo del propagador cuando tenemos un proceso como scattering, se refiere a, se refiere a un estado intermedio en el Al proceso. estado, exactamente. El propagador es el estado intermedio, sí. Claro. Sí. Son las líneas internas, claro, las líneas internas del proceso. Entonces ahora sabemos cómo obtener las líneas internas. Estas líneas, ups, esas no. Esas de aquí que estoy moviendo ahora. Vamos. Ok. Vamos a ver ahora qué pasa con los vértices. ¿Qué pasa con los vértices? ¿Qué pasa aquí con los vértices?
¿Cómo calculo los vértices? Para los vértices, lo que interesa son los términos de interacción. Entonces, yo voy a tomar, por ejemplo, este término de interacción de mi lagrangiano. Vamos a volver arriba al lagrangiano tal como lo teníamos, bla, 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 bla. Aquí está el lagrangiano. Tengo la parte libre, tengo este término de interacción y tengo este otro término de interacción. Voy a empezar con este de aquí, con ese término de interacción. Entonces, lo que voy a hacer es concentrarme en él y la receta del pastel, la receta de la torta es sustituir cada campo por ondas planas entrantes. Y estas son las ondas planas entrantes. Esas son las ondas planas que entran hacia el vértice. ¿Ok? Y voy a sustituir entonces mis campos por mis ondas planas. Este eta mu son los vectores de polarización del cuadrivector, pero no importa. Y cuando yo sustituyo y hago las derivadas, aquí en estas ondas planas, la única dependencia en las coordenadas que hay está en la exponencial, ¿no? Estos eta y φ aquí no dependen de las coordenadas. Entonces, yo puedo hacer las derivadas y cuando hago las derivadas me aparece esto de aquí. Eso es lo que tengo. Y ahora, esto sigue siendo, esta otra parte de la receta de la torta, tomo i veces el lagrangiano de interacción, o sea, multiplico esto por i, y hago las derivadas, derivo esto con respecto a las amplitudes de los campos, o sea, tengo que derivarlo con respecto a eta mu, a phi y a phi tilde. Y aquí está. ¿Ah? Fíjense, esto es un detalle importante, es que yo aquí coloqué un eta alfa y aquí tengo un eta mu. Por eso cuando yo hago la derivada de eta mu con respecto a eta alfa, aquí me aparece un delta mu alfa. Eso no es tan importante aquí, va a ser más importante en otros términos de interacción, para otros vértices. Entonces me queda eso, ese es mi resultado, que yo puedo escribir con eso de ahí. Ahora, todo lo que me queda, excepto, o sea, mi resultado, excepto las exponenciales, eso es el vértice. Yo elimino las exponenciales, porque las exponenciales realmente lo que me originan es la conservación de momentum, es lo que me originan. Elimino las exponenciales y me queda el vértice. Y eso es exactamente lo que yo tengo que asociar aquí. Y yo estoy esperando que Gonzalo me reclame. Gonzalo, es tu vez de reclamar. Que la verdad es una receta, así que no sé de dónde viene la receta. Supongo que de QFT. Sí, viene de QFT, viene de la formulación de integral de trayectorias. De ahí viene. Ah, ya. Pero yo pensé que me ibas a reclamar porque aquí, Hay un menos. porque aquí hay un menos
y aquí hay un más. ¿Por qué aquí hay un más y aquí hay un menos? Una posibilidad es que me haya equivocado, pero no, esta vez no me equivoqué. Estas son de las raras ocasiones en que no me he equivocado. ¿Eh? La Eso es razón, porque, ¿por qué? así porque considero todas las partículas entrando y esa está saliendo. Exactamente, porque aquí consideré todas las partículas entrando, mientras que aquí, en este diagrama, esta partícula está saliendo. Por lo tanto, su cuadrimomentum tiene que ir con signo opuesto. Y por eso hay un signo más ahí. Ya. ¿Ok? Y así es como se obtienen todos los vértices de todas las teorías. Olvídense de la expansión de Vic y que en la cacha de la espada y los productos normalmente ordenados y los productos de ordenación temporal. Olvídense de todas esas cosas. En la práctica, en el día a día, es así como se obtienen las reglas de Feynman. Los programas, porque existen códigos ahora, que a los que tú le das un lagrangiano y ellos te obtienen las reglas de Feynman, esos programas calculan así como lo estoy haciendo ahora. Esta es la verdad del día a día. ¿Ah? Todo lo demás, expansiones y productos raros y ordenamientos temporales, todo eso es la justificación teórica. Esto es lo que se hace en la práctica. ¿Ok? Yeah. Hoy día he pasado a ser Mr. M, pero eso es tan noventero, digamos. ¿Alguien se acuerda de Mr. M? El mago que revelaba los secretos de los magos. Hernán se acuerda. Claro, como en esa época. Exacto, claro. Entonces, yo soy el Mr. M aquí. ¿No? Entonces, vamos a, para reforzar la técnica, vamos a hacer lo mismo con este otro término de interacción, que era el que nos quedaba, ¿no? Era el que estaba aquí en el laranjiano original, aquí, este término de interacción de aquí. Ese término de interacción también me va a dar reglas de Feynman, me va a dar un vértice. Y voy a seguir la receta del pastel, la receta de la torta. Voy a reemplazar los campos aquí por las ondas planas. De hecho, como yo sé, como aquí no hay derivadas, todo el asunto es medio trivial, y como yo sé que las exponenciales al final las voy a sacar, ni siquiera las voy a escribir, digamos. Y me queda esto, entonces me queda mi lagrangiano de interacción, me queda escrito así. Ahora, de nuevo, no se me puede olvidar colocar el factor I, y hago la derivada con respecto a todas las amplitudes. Y yo tengo aquí 1, 2, 3, 4 amplitudes. Así que tengo que hacer mis derivadas con respecto a las 4 amplitudes. Y aquí están. Y para tener certeza de que estoy derivando con respecto a distintas amplitudes, yo aquí coloco índices distintos, al epsilon alfa y epsilon beta. Y eso me va a generar, cuando yo haga las derivadas, me va a generar estas deltas de Dirac. Perdón, estas deltas de Dirac, estas deltas de Kronecker. Estas deltas de Kronecker. Y esas deltas de Kronecker son importantes porque cuando yo contraiga con esta métrica, en realidad me van a generar este factor 2, que es un factor de simetría. Y esta es la regla de Feynman para este vértice. Entonces, en resumen, lo que hemos visto hasta ahora
la teoría que estamos describiendo ahora se llama electrodinámica escalar, entre paréntesis. Lo que hemos calculado es el propagador del fotón, que lo calculamos en la clase pasada. Hoy día comenzamos calculando el propagador de un campo escalar. Y encontramos dos vértices en la teoría. Este vértice, en el que dos campos escalares se encuentran con un fotón, eso era el primer caso. Dos campos escalares, phi y phi estrella, interactuando con un fotón. Es un vértice de 3 patas. Y aquí está su regla de Feynman. Y el otro vértice que calculamos tenía 2 fotones y 2 campos escalares, esto de aquí. Entonces es un vértice de 4 patas. Es esas 4 patas. Y esta es la regla de Feynman para el vértice. Profe, una ¿Sí? consulta. ¿Sí? En el vértice con 3 patas, ahí tendríamos más posibilidades, porque por ejemplo podría estar entrando un fotón en vez del PA y saliendo el PA. Exacto, pero todos esos tienen esta misma regla de Feynman. Claro. Exactamente. Exactamente. De hecho, eso es lo siguiente que vamos a calcular. Ya. Lo único que nos falta son describir, ya, porque hemos descrito los vértices. Los vértices son las puntas, las esquinas aquí, ¿ya? Esos son los vértices. Y hemos descrito las líneas internas, pero no hemos descrito nada para las líneas externas, para estas líneas aquí, las patas externas. Las patas externas también son importantes, también tienen sus reglitas. Y las líneas externas, lo voy a leer el párrafo porque yo creo que está bien explicado y está conciso. A cada línea externa le vamos a asociar la función de onda libre, pero sin la exponencial. O sea, recuerden, estamos reemplazando cada campo por una onda plana. Entonces, a cada línea externa le vamos a asociar las amplitudes de las ondas planas. Me voy a olvidar de las exponenciales, solamente las amplitudes. Entonces, en el caso de partículas y antipartículas escalares, ese coeficiente es solamente un número. O sea, estos phi son números, no son funciones, son números. Y para no complicarme la vida, voy a suponer que es un número fácil. El número más fácil de todos es 1. Así es que para los escalares voy a suponer que esa función de onda es apenas 1, esa amplitud. En el caso de los fotones, por cada línea externa asignaremos un epsilon mu o su complejo conjugado, dependiendo si el fotón entra al vértice o sale del vértice respectivamente. O sea, esto cuando el fotón entra y esto cuando el fotón sale. ¿Ok? Y la amplitud invariante se construye como un Lego. O sea, los diagramas se construyen como un Lego con todas estas piezas. Las reglas de Feynman son los vértices y los propagadores, todo eso son las piezas del Lego y después tú los vas encajando. Y la amplitud invariante para un proceso dado se construye sumando las contribuciones de todos los diagramas de Feynman que se puedan dibujar
usando los propagadores y vértices de teoría. Ujú. ¿Está claro hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Podría repetir lo último, profe? Lo último. Ya. Que imagínate que tú tienes un determinado proceso. De hecho, lo vamos a hacer aquí al tiro. Imaginemos este proceso de aquí. Un pión positivo y otro pión negativo se encuentran, se aniquilan y producen dos fotones. Entonces, yo voy a dibujar todos los posibles diagramas usando los vértices y los propagadores de mi teoría que puedan representar este proceso. O sea, que tengan los dos piones en el estado inicial y los dos fotones en el estado final. Entonces yo puedo mostrar que tengo tres posibilidades. Uno es este, en que entra el pión positivo con momentum P1, el pión negativo con momentum P2, y de aquí sale un fotón con momentum K1 y el otro fotón sale de acá abajo con momentum K2. Pero existe otra posibilidad, porque los fotones son partículas idénticas, son indistinguibles entre ellos. ¿Y quién me dice que el fotón con K1 sale de este vértice? Podría ser el fotón con K2 que sale de este vértice. Bueno, esa es la otra posibilidad, que K2 salga del vértice de arriba y que K1 salga del vértice de abajo. Entonces, aquí ya tengo dos diagramas distintos para el mismo proceso. Y además, yo recuerdo que en mi teoría tengo este vértice de acá, en que los dos piones se aniquilan en un punto y del mismo punto salen los dos fotones finales. ¿Okay? Entonces tengo tres diagramas de Feynman posible para el mismo proceso. Bueno, los tres diagramas van a contribuir a la amplitud. Yo tengo que calcular la amplitud asociada a este diagrama, a este otro diagrama y a este otro diagrama y sumar las tres. Y eso me va a dar la amplitud total. Profe, una consulta. ¿Sí? Eso vendría a ser como el canal S, T y U. ¿Sí? Aquí tengo canal E en el diagrama A, el canal U en el diagrama B, y este no tiene un canal asociado porque es un punto nomás, es un diagrama puntual, es un vértice puntual. Ya. Entonces, imagínense, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos justamente a construir la amplitud total de este proceso. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer ordenaditos, vamos a ir diagrama por diagrama. Entonces, comencemos por el diagrama A. Bueno, vamos a comenzar por este vértice de acá arriba. Aquí, en este vértice de acá arriba, el vértice es este de aquí. Es I veces por la carga eléctrica. Bueno, veamos la regla de Feynman. Es esto de aquí, ¿no? Es eso. I veces la carga eléctrica y la diferencia de los cuadrimomentos cuando todos van entrando. Aquí las partículas escalares son esta de acá y la que se está propagando internamente.
las dos partículas están entrando al propagador, están entrando al vértice. Por lo tanto, tengo I veces Q veces la diferencia entre P1 y Q. Y aquí yo tengo al fotón 1, al fotón con momentum K1, eso lo estoy llamando fotón 1, lo tengo saliendo del diagrama, saliendo del vértice. Por lo tanto, le asigno un epsilon 1 asterisco. ¿Ok? Luego tengo el propagador de una partícula escalar con momentum Q. Y yo voy a mis reglas de Feynman y el propagador de una partícula escalar es esta de aquí. Entonces tomo eso y lo coloco aquí. Ahí está mi propagador. Uh-huh. Y de nuevo, y aquí yo creo que tengo un error. Ese signo debería ser más. Ah, no, está bien. Está bien. Está bien. Y aquí yo tengo este vértice. Y ahora Q está saliendo del diagrama. Por eso es que aquí yo pongo menos Q. Pero P2 está entrando. Por eso está menos P2. Fíjense en la regla de Feynman. PA y PB. PA estoy suponiendo es el que viene así, el que viene acá. ¿No? PB es este de aquí. Si yo enderezo este de PA, tengo el mismo vértice de aquí. Entonces tengo P2. Lo que quiero decir es lo siguiente. Voy a ir a la pizarra. Eh, ya. Mi regla de Feynman es esa. PA, no, PB, PA, y eso es IQ, PA menos PB mu. Entonces, yo en mi diagrama de Feynman tengo eso. Q está ahí y P2 está ahí. Si yo miro este vértice, ahí va Q. Si yo miro este vértice, Q está en el lugar de PA y P2 está en el lugar de PB. Entonces mi regla es IQ, PA, pero Q está saliendo, por lo tanto es menos Q menos P2. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿podría ver, por favor? ¿Podría ser como el mismo caso, pero para el P1?
Para el ¿Qué cosita P1, ahí? ya, perfecto. Déjame abrirle la ventana a mi gato que llegó de su paseo matinal y tengo que abrir la puerta ahora de la... Ya. Ay, ay, ay. Ya, vamos a hacerlo para P1. Nosotros teníamos la regla de Feynman, PA entrando, PB ahí, y la regla era IQ, PA menos PB. Eso. Entonces, para PA, para la parte de arriba del diagrama, es lo siguiente. Yo tengo ahí Q, y yo tengo ahí P1. Entonces, Q está jugando el papel de PB y PA está jugando el papel de P1. Por lo tanto, tenemos I, Q, y los dos están entrando. Por lo tanto, PA para mí es P1 menos Q porque está entrando. ¿Está bien? Sí, sí, ahora sí. Ya. Y lo único que espero es que esto coincida con los apuntes. Sí, está bien. Lo hice bien. Ya. Ya. Ahora bien, en cada vértice se conserva el momentum. Cuando digo momentum, quiero decir cuadrimomentum, ¿ok? Se conserva el cuadrimomentum. Por lo tanto, Q es lo mismo que Q1 menos P1, que K1 menos P1, por la conservación de momentum de ahí. Y también es lo mismo que P2 menos K2. Entonces, aplicando eso de ahí, yo sustituyo Q por estas diferencias adecuadamente y obtengo esa amplitud para el diagrama A. Ujú. Donde aquí puse T. T es una forma convencional de llamar a al momentum que se traspasa ahí. T es Q al cuadrado. Para el diagrama B, procedo de la misma manera y realmente me doy cuenta que la única diferencia es que tengo que cambiar K1 por K2. Así es que haciendo eso, puedo tomar esta amplitud de aquí, cambiar K1 por K2 y obtengo esto, donde ahora U es K1 menos P2 al cuadrado o P1 menos K2 al cuadrado. Y el tercer diagrama, bueno, aquí no hay nada que hacer, es un puro vértice y el vértice es este de aquí. Y como los dos fotones están saliendo, tengo los dos fotones con asterisco, digamos, con complejo conjugado. Profe, tengo una duda. ¿Sí? En la regla de Feynman del vértice, hay algo que todavía no puedo entender bien, que
más arriba, eso. Por ejemplo, ¿por qué tomo PA menos PB y no, por ejemplo, podría tomar PB menos PA? En realidad es exactamente lo mismo, porque si tú pones PB menos PA, va a salir un signo menos global que finalmente se va a ir cancelando en todas partes, digamos. Comprendo. Lo importante es que, o sea, si tú quieres, esa es una convención que tú puedes tener. Lo importante es que siempre uses la misma convención, porque si no te van a quedar signos menos mal. ¿Ok? Entiendo. Ya. Entonces, ¿cómo se calcula la, em, la amplitud ahora? La amplitud, vamos a la pizarra. La amplitud es simplemente la amplitud completa es menos y la amplitud A menos y la amplitud B menos y la amplitud C. Y luego lo que hay que hacer es calcular el complejo conjugado para obtener porque para obtener la sección eficaz diferencial, lo que hay que hacer eso es proporcional a el módulo al cuadrado de la amplitud. Entonces lo que hay que hacer es calcular el complejo conjugado de la amplitud y multiplicar. ¿Ya? Ahora, en nuestro caso, eh, calcular el complejo conjugado de esto no es difícil porque lo único que es complejo son los épsilon. ¿Mm? ¿Ok? Ahora, yo soy flojo y estoy grabando, lo he confesado y estoy grabando, digamos. Soy flojo y me da lata calcular la sección eficaz de este proceso, porque son 3 diagramas, cuando multiplique me van a salir 9 términos, es una lata, digamos, una cosa horrorosa. Así es que se los voy a dejar de tarea. Como a mí me da lata, se los voy a dejar de tarea. Entonces, esta es la tarea 1 del curso, esta me la tienen que entregar. ¿Ya? Y la tarea va a ser justamente calcular la sección eficaz diferencial no polarizada. ¿Qué significa eso? Eso significa que van a tener que sumar sobre las polarizaciones de los fotones que salen. Y para eso tienen que recordar una identidad que se cumple en electrodinámica, que es que la suma o sea, que esta suma de las polarizaciones es menos la métrica, menos G1.
Ahora, ojo que estas dos polarizaciones son polarizaciones para el mismo fotón. Ojo con ese índice I ahí, es para el mismo fotón. ¿Mm? Y mi recomendación es la siguiente, hay que ser ordenadito en esto. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes vayan a considerar vayan a calcular, por ejemplo, el cuadrado, el MC, el módulo cuadrado de MC, ¿no? Cuando vayan a calcular eso, eso va a ser 2i Q2 G mu nu epsilon 1 mu asterisco epsilon 2 nu asterisco. El complejo conjugado de eso va a ser, no, ya me equivoqué, menos 2i, porque ese i cambia por menos i, Q2, G, y aquí no coloquen los mismos índices que están aquí, coloquen otros, alfa, beta, epsilon 1 alfa, epsilon 2 beta. ¿Mm? Y ahí les va a dar, esto les va a dar, ¿no es cierto?, 4 Q a la cuarta, G mu nu, G alfa beta, epsilon 1 alfa, epsilon 1 mu, epsilon 1, epsilon 2 beta, epsilon 2 nu, complejo conjugado. Y cuando ustedes vayan a hacer la suma sobre las polarizaciones, esto se va a transformar en menos G alfa mu y esto se va a transformar en menos G beta nu. ¿Ok? Y yo casi le estoy haciendo la tarea, digamos. ¿No? Pero con todas estas indicaciones yo creo que ustedes pueden fácilmente hacer la tarea. Cuando tengan el módulo cuadrado de la amplitud calculada, lo colocan en la formulita que está acá arriba para la sección eficaz y se acabó. Lo pueden hacer, ¿cierto? Esperemos. Han hecho cosas más difíciles en la vida. A lo mejor, ¿Eh? habrá que ver. En el momento Si tienen a ver. preguntas sobre la tarea, me avisan. Y dejemos la tarea para el miércoles después del 18. ¿Les parece? En 2 semanas más. Sí, está bien. ¿Ya? ¿Ya? O sea, para el 15, para eso debe ser como el 22 de septiembre, ¿no? Sí, el 22 de septiembre. ¿Preguntas? Una pregunta como conceptual más que nada. ¿Sí? Eh, no sé si soy yo por lo menos, pero me incomoda un poco usar métrica en cuántica porque es como un guiño a poder fusionar un poco la relatividad general con la cuántica. No sé si Ah, ya. No, ese es un no, no. guiño o solamente por los índices. No, 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 no. Lo que pasa es que no hay ningún... Bueno, tal vez sea
¿cómo es que se llama? Tal vez sea abuso de notación mía, porque en realidad, lo que está pasando es que, déjame ver si puedo hacer alguna cosa. ¿Podría? Ah, sí, puedo anotar aquí, creo. Esta, no, parece que no puedo anotar. Ah, sí, puedo anotar. Eso. Esto de aquí, esa métrica, yo debería anotarla como eta munu, porque es la métrica del espacio Minkowski. ¿Ok? Entonces no estamos usando relatividad general, estamos solamente usando relatividad especial. Y la relatividad especial sí se puede, sí se puede fundir, si tú quieres, con la mecánica cuántica. Eso no hay ningún problema para hacerlo. Y el resultado de hacerlo se llama teoría cuántica de campo. La teoría cuántica de campo es la unificación, si ustedes quieren, entre la relatividad especial y la mecánica cuántica. Hay otra cosa que uno puede hacer, que no es lo que estamos haciendo ahora, pero sí es posible hacer teoría de cuántica de campos colocando, por ejemplo, aquí, en vez de la métrica de Minkowski, colocar la métrica de Schwarzschild. O colocar cualquier otra métrica que sea fija, que para ti no sea un campo cuántico. O sea, hacer teoría cuántica de campos en un background curvo, en un espacio curvo, eso sí se puede hacer y se llama teoría cuántica de campos en espacios curvos. Fue usando teoría cuántica de campos en espacio curvo que Hawking descubrió la radiación de Hawking. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú estás haciendo mecánica cuántica con todos tus campos cuánticos, excepto la gravedad. La gravedad la estás tratando clásicamente. Entonces no tienes el back reaction de la gravitación. Entonces, en ese sentido, la teoría cuántica de campos en espacios curvos es una teoría semiclásica, porque la gravitación la estás tratando clásicamente y todo lo demás cuántico. Lo que no sabemos hacer todavía, o sea, ahora déjame ir un paso más allá. Entonces, uno podría decir, bueno, cuanticemos la relatividad general como cuantizamos las otras teorías de campo. Eso se puede hacer. Si no me equivoco, el primero que hizo eso fue Feynman. Y construyó entonces la versión cuántica de la relatividad general. El problema está en que la teoría que resulta es altamente no renormalizable y no es unitaria. Entonces, no te sirve como una buena teoría en escalas arbitrarias de energías. O sea, es una teoría cuántica que es válida solamente hasta una cierta escala, hasta la escala de Planck. Más allá no. Entonces, es mentira que no sepamos construir una teoría cuántica de la gravitación. Sabemos cómo hacerlo. El problema es que la teoría que resulta es no normalizable. Y cuando las personas dicen que necesitamos una teoría cuántica de la gravitación, lo que quieren decir es que necesitamos una teoría cuántica de la gravitación
que sirva a cualquier escala de energía, que sea renormalizable, como todas las demás teorías cuánticas de campo del modelo estándar. Eso es lo que no sabemos hacer. Entonces, pero a esta escala, a esta escala no hay ningún problema. Esta es la métrica de Minkowski, esto es teoría cuántica de campos, todo está bien definido. Eso. ¿Satisface tu curiosidad mi respuesta? Sí, Ya. sí. Ok. ¿Algo más? No. Entonces, si no hay más preguntas, dejamos la clase hasta aquí. Y nos vemos de vuelta el 18. Que tengan unas felices fiestas patrias. Pero cuídense. Igualmente, profesor. Muchas Pásenlo, gracias. pásenlo bien, pero cuídense. Nos vemos. Chao, que esté bien. Chao, Gracias. Chao, cuídense. profe. Chao, gracias. Chao, chao.